Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy vamos a diseccionar las estrategias de entrevista de Google. Una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, sin duda. Exacto. Y nuestro objetivo es claro, dar a nuestra audiencia una guía completa sobre los tipos de preguntas que se pueden encontrar. Y lo más importante, cómo abordarlas con éxito. Piensen en esto como una herramienta esencial para destacar en ese proceso de selección tan competitivo. Totalmente. Comencemos por desglosar las categorías de preguntas que Google utiliza para evaluar a sus potenciales empleados, De acuerdo. Hablaremos de las preguntas técnicas, esenciales para roles como ingeniería de software o ciencia de datos, por supuesto. También abordaremos las preguntas de comportamiento. que a menudo se basan en la metodología STAR, No podemos olvidar las preguntas de diseño de sistemas. dirigidas a perfiles técnicos con más experiencia, Y por supuesto las preguntas analíticas y de resolución de problemas. incluyendo las estimaciones tipo Fermi. Y finalmente, las preguntas sobre cultura organizacional y valores. Perfecto. Empecemos entonces con las preguntas técnicas. Me parece bien. Según nuestra investigación, Google busca evaluar la capacidad de los candidatos para aplicar conocimientos teóricos a problemas de ingeniería del mundo real. Claro. Por ejemplo, si se les pide diseñar un sistema distribuido para gestionar millones de peticiones simultáneamente, Ajá. ¿qué aspectos fundamentales se evalúan? Bueno, en ese caso se examina la capacidad del candidato para pensar en la escalabilidad, la fiabilidad y la eficiencia Ya, dentro de arquitecturas complejas. claro. No se trata solo de mencionar conceptos. Ajá. Se espera que demuestren una comprensión profunda de cómo estos principios se aplican en la práctica. Para manejar grandes volúmenes de actividad. Exacto. Siendo con el análisis, la elección de las estructuras de datos correctas es vital. Sin duda. Y esto se ve reflejado en la pregunta sobre cómo se usarían en un sistema de recomendación como el de YouTube. Claro. ¿Qué revela la elección de una estructura de datos específica en este contexto? Bueno, la elección que haga un candidato revela su capacidad para seleccionar la herramienta adecuada para un problema particular. La veo. En sistemas de esta magnitud, la eficiencia en la recuperación y el procesamiento de información es crítica, Claro. y la selección de las estructuras de datos impacta directamente en el rendimiento y la escalabilidad del sistema. Interesante. Esto nos lleva a una distinción fundamental que nuestras fuentes señalan. La diferencia entre programación orientada a objetos Ajá. y programación funcional. Claro. Para Dale. quienes no están familiarizados con estos conceptos. Sí. ¿Podría explicar la relevancia de comprender ambas perspectivas para un ingeniero en Google? Por supuesto. La programación orientada a objetos, digamos, organiza el código alrededor de entidades. Entidades que combinan datos y comportamiento, Exacto. fomentando la reutilización y la modularidad, Sí, la programación funcional, por otro lado, prioriza la aplicación de funciones puras. evitando la alteración del estado y los efectos secundarios. Correcto. Lo que puede resultar en un código más conciso y predecible. Especialmente en entornos de concurrencia. Exacto. Dominar ambos paradigmas permite a los ingenieros abordar una gama más amplia de desafíos de forma eficaz. Claro. Luego nos encontramos con los problemas de codificación específicos, Ajá. como por ejemplo, identificar dos números en un conjunto cuya suma coincida con un valor dado, Sí. o desarrollar un algoritmo para la detección de ciclos en un grafo dirigido. Claro. Estas tareas evalúan directamente la destreza en la programación y el razonamiento algorítmico. Sin duda. ¿Qué buscan concretamente con estas preguntas? Bueno, estas preguntas miden la capacidad del candidato para convertir un problema en una solución algorítmica eficiente. Teniendo en cuenta la complejidad temporal y espacial. Exactamente. La detección de ciclos en grafos, por ejemplo, es fundamental en diversas aplicaciones. Desde la detección de dependencias circulares en compiladores Sí, hasta el análisis de redes sociales. correcto. También se menciona la creación de un método eficaz para localizar el elemento mayoritario en listas de enteros. Aquí la optimización del algoritmo es crucial. Por supuesto. Una solución ineficiente sería inaceptable. Exacto. Hay algoritmos muy ingeniosos, como el de Boyer-Moore, Ajá. que pueden resolver este problema con una sola revisión de la lista Interesante. y utilizando una cantidad constante de memoria. Ya veo. Demostrar conocimiento de estas optimizaciones indica una comprensión profunda de la eficiencia algorítmica. Por último, dentro de las preguntas técnicas, se aborda la gestión de la concurrencia en sistemas con múltiples hilos de ejecución. Sí, Es un tema bastante complejo. sin duda.
¿Qué cualidades específicas buscan los entrevistadores en este ámbito? Bueno, se busca evaluar la capacidad del ingeniero para diseñar sistemas que puedan ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo, Ajá. sin que se produzcan condiciones de carrera, bloqueos u otros problemas de sincronización. Ya veo. Esto implica un dominio de mecanismos como semáforos, exclusión mutua. ¿Y otras técnicas para el control de la concurrencia? Exactamente. Pasemos ahora a las preguntas de comportamiento. De acuerdo. El método STAR surge como un marco fundamental. Sí. Para nuestra audiencia, ¿podría repasar los componentes de esta técnica? Claro, el método STAR es un acrónimo que ayuda a estructurar una respuesta de forma lógica. Ajá. Situación. Describir el contexto específico. Correcto. Tarea. Explicar el objetivo a alcanzar. Exacto. Acción. Detallar las medidas que se tomaron. Sí, y resultado. Narrar el desenlace y las lecciones aprendidas. Correcto. Este método permite a los candidatos ofrecer respuestas concisas y basadas en experiencias concretas. Nuestras fuentes ilustran esto con preguntas comunes, Ajá. como por ejemplo, narrar un momento en el que superaron un obstáculo significativo. Sí. ¿Qué revela esta pregunta en particular sobre el aspirante? Bueno, esta pregunta evalúa la tenacidad del candidato, Su capacidad para afrontar la dificultad su estrategia para resolver problemas. y su capacidad para aprender de experiencias desafiantes. Exacto. Es importante describir la situación. Las acciones que se implementaron. Y sobre todo, el resultado obtenido y las reflexiones posteriores. Otra pregunta interesante se centra en una situación de colaboración compleja. Ajá. Imagino que aquí se valora la inteligencia emocional y las habilidades comunicativas del individuo. Sin duda. La capacidad de trabajar en equipo de forma productiva. Incluso cuando hay desacuerdos o diferencias interpersonales. Exacto. Es esencial en cualquier entorno profesional. Claro. La respuesta debe enfocarse en cómo el candidato se esforzó por comprender la perspectiva del otro, Sí. cómo comunicó sus propias ideas de forma constructiva. ¿Y cómo se llegó a una solución? Aunque no fuera la ideal. También se pregunta sobre decisiones arriesgadas y sus consecuencias. Experiencias liderando equipos multidisciplinarios. Sí. La gestión de errores importantes. Claro. Y la capacidad para trabajar bajo presión. Exactamente. En todos estos casos, el método STAR parece una herramienta indispensable Sin duda. para organizar una respuesta eficaz. Está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Este método permite al entrevistador tener una visión clara del proceso de pensamiento y de las habilidades interpersonales del candidato. Que son tan cruciales como las aptitudes técnicas en un ambiente de trabajo colaborativo como el de Google. Exacto. Pasamos ahora a las preguntas de diseño de sistemas, De acuerdo. orientadas a roles técnicos con más experiencia. Claro. Aquí hablamos de problemas a gran escala, Ajá. como diseñar un sistema de almacenamiento para miles de millones de fotografías de perfil Sí. o un motor de búsqueda para Google Maps. Correcto. ¿Qué se busca evaluar en este nivel? Bueno, en este punto se examina la capacidad del candidato para concebir la arquitectura de sistemas complejos. Teniendo en cuenta aspectos como la escalabilidad, el rendimiento, la fiabilidad, la seguridad y el costo. Exacto. No se espera una solución única y definitiva, Ajá. sino más bien una discusión bien argumentada sobre las diferentes opciones de diseño Sus ventajas e inconvenientes. y las razones detrás de las decisiones que se proponen. Tomando el ejemplo del sistema de almacenamiento de fotos, Ajá. sería necesario considerar cómo almacenar de una manera eficiente tal cantidad de datos, Claro. asegurar un acceso rápido Sí. y gestionar el crecimiento futuro. Correcto. ¿Qué tipo de soluciones se podrían explorar? Se podrían discutir soluciones como el uso de almacenamiento distribuido, Sistemas de archivos optimizados para imágenes estrategias de almacenamiento en caché. y redes de distribución de contenido para acelerar la entrega. Exacto. La discusión se centraría en las ventajas y desventajas de cada enfoque. En relación con los requisitos del sistema. Correcto. En cuanto al diseño del sistema de búsqueda para Google Maps, Ajá. Los desafíos aumentan al considerar la necesidad de indexar información geográfica, Permitir búsquedas basadas en la ubicación calcular rutas. y mostrar información en tiempo real. ¿Qué conceptos técnicos serían relevantes aquí? En este contexto, entrarían en juego conceptos como la indexación espacial, Algoritmos de búsqueda eficientes. sistemas de geocodificación. Y la integración de múltiples fuentes de datos. Correcto. La capacidad de comprender la interacción entre estos componentes es esencial. También se mencionan el diseño de un balanceador de carga distribuido, un sistema de mensajería instantánea para millones de usuarios La arquitectura de un motor de búsqueda global. y una plataforma de transmisión de video a gran escala. Exacto. Todos estos escenarios requieren una comprensión profunda de los principios de la ingeniería de sistemas
a nivel masivo, Sin duda. que es lo más importante que un candidato debe demostrar al abordar estas preguntas. Lo principal es observar cómo el candidato aborda la complejidad ¿Cómo divide un problema grande en partes más manejables? y cómo considera las interacciones entre esas partes. Justificando sus decisiones de diseño en función de los requisitos y las restricciones. Exacto. Pasemos ahora a las preguntas analíticas y de resolución de problemas, De acuerdo. que a menudo incluyen las famosas estimaciones tipo Fermi. La pregunta clásica es, ¿cuántos afinadores de pianos hay en Nueva York? Ajá. Para quienes no estén familiarizados. Claro. ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? El objetivo principal no es obtener una respuesta exacta, Ajá. sino evaluar el proceso de razonamiento del candidato. Ya veo. Se busca observar cómo descompone un problema complejo en partes más simples ¿Qué suposiciones hace y cómo las justifica? y cómo llega a una estimación razonable utilizando la lógica y el conocimiento general. Es decir, no se trata de saber la cifra exacta, Correcto. sino de demostrar la capacidad para el pensamiento lógico. Y la habilidad para hacer estimaciones informadas con datos limitados. Exacto, sí, es cierto. Sí, eso no es cierto. Y nuestras fuentes también presentan otros ejemplos interesantes, Ajá. como proponer mejoras a la experiencia de usuario de Google Search, Desde la perspectiva de un gerente de producto. calcular la cantidad de datos generados diariamente por los usuarios de Google Fotos. O estimar el número de paquetes enviados diariamente en San Francisco. Correcto. Estas preguntas evalúan la capacidad para pensar estratégicamente Analizar datos. y proponer soluciones creativas a problemas del mundo real. Exacto. Finalmente llegamos a las preguntas sobre cultura organizacional y valores. De acuerdo. Estas buscan determinar si el candidato encajaría en el ambiente de Google. Claro. Una pregunta directa es, ¿por qué quiere trabajar en Google? Ajá. ¿Qué tipo de respuesta esperan escuchar? Se espera una respuesta genuina y reflexiva. Que vaya más allá de mencionar la reputación de la compañía o sus beneficios. Se buscan candidatos que comprendan la misión de Google Que se muestren entusiasmados por los desafíos que enfrenta. y que puedan articular cómo sus propias habilidades y motivaciones se alinean con la cultura empresarial. También se les pregunta a los candidatos cómo contribuirían a un entorno de trabajo inclusivo y diverso. Ajá. ¿Cómo gestionarían los conflictos en contextos multiculturales y diversos? ¿Y qué significa para ellos el principio de fail fast, learn faster? Estas preguntas reflejan claramente los valores fundamentales de Google. Sin duda. Como deben responder los candidatos. Las respuestas deben demostrar que son conscientes de la importancia de la inclusión Que tienen habilidades para la resolución de conflictos, y que poseen una mentalidad de crecimiento. reconociendo el valor de aprender de los errores de forma ágil. Exacto. La última pregunta de esta sección es ¿cómo equilibrar la creatividad individual con la estructura y los procesos establecidos en Google? Ajá. Esto presenta una dicotomía interesante. Sin duda. ¿Cómo se espera que los candidatos aborden esto? Bueno, Google fomenta la innovación. Pero también necesita estructura para funcionar a su escala. La respuesta ideal demostraría la capacidad de ser creativo dentro de un marco definido. Comprendiendo la importancia de los procesos sin dejar de aportar ideas nuevas. Exacto. Para concluir esta inmersión profunda, Ajá. nuestras fuentes destacan algunas estrategias esenciales para afrontar estas entrevistas. Se enfatiza la importancia de investigar la cultura organizacional, Practicar el razonamiento analítico desarrollar proyectos personales. y preparar ejemplos concretos utilizando el método STAR. ¿Qué consejo adicional daría usted? Añadiría que la autoevaluación honesta de las propias fortalezas y debilidades es crucial Así como practicar la comunicación de ideas de forma clara y concisa. para proyectar confianza y autenticidad durante el proceso de selección. En resumen, una preparación integral que abarque tanto las habilidades técnicas como las interpersonales es fundamental para superar las entrevistas de Google. Sin duda. Las preguntas que hemos analizado ofrecen una guía valiosa para estructurar esa preparación. Y esto también se aplica a quienes aspiran a unirse a otras empresas tecnológicas innovadoras. La confianza y la autenticidad al responder son, sin duda, elementos distintivos que pueden marcar la diferencia. Totalmente de acuerdo. Los desafíos que presentan estas entrevistas nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias y habilidades se alinean con este panorama tecnológico tan dinámico y complejo. Sin duda. Y con esto, concluimos nuestra inmersión en el mundo de las entrevistas de Google. Esperamos que les haya sido útil. Hasta la próxima. Bye.